Haga su mano como si tuviera esta espada. Los hijos de Dios tenemos armas dadas por Dios, pero nada hacemos con saber que tenemos si no sabemos usarlas. Nada hacemos con saber que somos hijos y no saber que tenemos armas. Les iba a dar una de estas a cada uno, pero salen muy caras. Pero tú tienes una espada dada por Dios que tiene un poder extraordinario. Al final del servicio, cuando tú venga una revelación a tu mente de lo que tienes en tu mano, hay cosas que en tu vida nunca pudieron suceder porque carecías de revelación. Pero a partir de hoy, tú vas a ganar grandes batallas que no has podido ganar en diferentes áreas, porque se te va a revelar el poder de la espada. Estamos listos para que hoy Dios nos hable, nos ministre. Presentamos ese pequeño video, todo esto para que lo que oyes quede grabado con lo que ves. Dígale que está a su lado: hoy aprenderás a usar tu espada. Levanta tus dos manos y vamos a hacer nuestra declaración de fe. Vamos a decir bien fuerte: yo nací para cumplir el propósito de Dios, el cual es ser bendición donde quiera que esté. Amén. Date un aplauso allá los de la sede. Fuerte ese aplauso para ustedes también. Pueden tomar su lugar. Como hijos de Dios se nos ha dado armas porque somos parte de una milicia. Somos hijos de un Dios que tiene ejército y nos ha llamado a ser parte de ese ejército. La escritura dice que las armas de nuestra milicia no son ¿qué? Carnales. Dígale al que está a su lado: tus armas no son carnales. Dígale: si peleas con un carnal, con tus armas carnales, saldrás perdiendo. Durante estos días a mí, me imagino que a muchos de ustedes me ha picado los dedos por defender el evangelio en Facebook, pero mis armas no son carnales. Me dan ganas de usar la unción de los 5 ministerios y romperle la boca a todos esos blasfemos, pero mis armas no son. Porque si yo peleo carnalmente con un carnal, él me va a ganar porque tiene muy buenas armas, mejores que la mía carnalmente. Pero si yo peleo con las armas que Dios me ha dado, esa persona, ese mover no va a poder contra la iglesia. Quiero que dale el aplauso a Dios si se lo vas a dar, por favor. A Él, al que te dio las armas. Di conmigo: mis armas no son carnales. Un matrimonio no se restaura con armas carnales. Una economía no se sana con armas carnales. Te pones a pelear con un carnal, te va a ganar. Él sabe lastimarte y te dice: ¿no era que usted era cristiano? Y ya con solo eso te mató. Usted hablando así dice que la iglesia, ¿dónde está el amor al prójimo? Por eso lo peor que puedes hacer es defenderte carnalmente, porque vas a perder. Porque los hijos de Dios se nos dieron armas que no son carnales, sino poderosas ¿en quién? En Dios, para la destrucción ¿de qué? De fortalezas. Escucha acá, nosotros tenemos la verdad y la verdad es contraria a la mentira. La verdad nos hace libres, la mentira nos hace ¿qué? Esclavos. Dios es el padre de la verdad, Satanás es el padre de la mentira. Entonces no pretendas defender una mentira que el mundo habla si no es a través de nuestra verdad con armas espirituales. Porque el que tenga la verdad no te da el derecho de usar tu carne, porque vas a perder aunque tengas la verdad. Entonces nos critican porque hablamos en lengua, nos critican porque diezmamos, nos critican. Pero eso nosotros lo hacemos porque tenemos verdades. Y para ellos nuestra verdad es una locura. Porque la predicación del evangelio es una locura para los que se pierden, no para los que se salvan. Por eso Pablo dijo: no me avergüenzo ¿de qué? Del evangelio. Porque el evangelio ¿qué es? Poder.
Pero nada hacemos con decir que es poder si no usamos ese poder. Y el poder se usa a través de las armas que Dios nos ha dado, que se basan en la verdad. Así que no te dejes seducir por las mentiras que el mundo dice, porque el mundo defiende sus mentiras creyendo que es una verdad. Y yo sé que ustedes tienen amigos que los cuales se han sentido ustedes ofendidos, familiares que se han sentido ustedes ofendidos durante estos días. Pero esto es parte del evangelio, a lo cual desde años atrás se han enfrentado muchos hombres y mujeres que tuvieron que dar su vida para que usted y yo tengamos el evangelio. Pero ellos, ¿cómo ganaron esas batallas? Le hago una pregunta: ¿cómo Sadrach, Mesach y Abednego ganaron la batalla? Espiritual. ¿Cómo Daniel ganó la batalla? Espiritual. ¿Cómo David le ganó a Goliat? Espiritual. ¿Cómo José llegó a ser el segundo mando de Egipto? Espiritual. ¿Cómo tú vas a tener éxito y bendición en todo lo que hagas? Con tus armas espirituales. Porque Dios a todos sus hijos nos equipó con armas espirituales. Pero si no sabemos usarlas, vamos a pelear carnalmente y nos vamos a terminar agarrando con una persona. Vamos a terminar y al final nos van a decir: no es que usted era cristiano. ¿Dónde está el amor? Vea lo que dice la escritura en Efesios capítulo 6 verso 16. Vamos a equiparnos esta mañana. Además de todo esto, levanten el escudo de la fe. Dígale que a su lado: yo tengo un escudo que es la fe. Escuche, ¿para qué sirve el escudo? Sirve para detener las flechas encendidas del diablo. La fe es un escudo de protección, pero ese escudo es algo que llevamos por dentro, pero sirve para enfrentar lo que viene de afuera. Es a través de tu fe que tú te puedes enfrentar a la crítica, a la acusación, a la burla. Satanás, padre de mentira, él va a usar a sus hijos para atacar a los hijos de Dios. Pero hasta donde sé, nunca el diablo ha ganado ninguna batalla y no podrá ganarla en Costa Rica. No podrá ganarla sobre tu empresa. No podrá ganarla sobre tus hijos. No podrá ganarla sobre tu economía. El diablo nunca le podrá ganar a los hijos de Dios. Pero ¿cómo se resisten los ataques del enemigo? A través del escudo de la fe. Quiere decir que entre más crezcas en fe, más estás creciendo en tu círculo de protección. Más estás creciendo en tu ámbito de protección. Y a medida que son las batallas, así son los ataques. A medida que son las batallas, son los ataques. Pero una gran batalla quiere decir que viene una gran conquista. Si hoy estás metido en una batalla legal, en una batalla espiritual, en una batalla financiera, en una batalla familiar, en una batalla ministerial, no te asustes que el ejército es muy grande. Porque si el ejército que te estás enfrentando es muy grande, es que es muy grande lo que están defendiendo, que quieren que tú no poseas. Es que es muy grande lo que hay detrás de ese ejército. No tengas temor al gigante. Ten gozo y alegría lo que hay detrás del gigante. Por eso tienes un escudo para que tú te puedas defender. Y cuando el enemigo ataca, tú usas la fe. El enemigo ataca, usa la fe. Si te dicen de una enfermedad, ¿qué vas a hacer? Usar la fe. El pastor Lester me dice: pastor, no me van a operar porque dicen que mi ojo es insalvable, que necesito un trasplante de córnea. Yo le dije: bueno, papito, vamos. No, yo le dije: no te preocupes, eso es una oportunidad que Dios está dando para demostrar el poder que Él tiene. Así que vamos a creer que Dios lo va a hacer. ¿Sabe qué estaba haciendo con el pastor Lester? Levantándole el escudo de la fe. Porque con ese escudo tú vas a seguir avanzando, avanzando, avanzando. El enemigo quiere que tú te des por vencido, que tú te rindas, pero Dios te dice: no te preocupes. Si grande es la batalla, grande es la fe que te he dado para que tú puedas vencer esa batalla. Esa es un arma poderosa que tenemos los hijos de Dios. Nosotros nos defendemos por la fe. Luego sigue diciendo la escritura: póngase en la salvación como casco. Pero hago una pregunta: ¿para qué sirven los cascos en las batallas? ¿Para proteger qué? La cabeza. Los mayores ataques que usted y yo tenemos es a los pensamientos, la duda, el temor, la falta de identidad, la baja autoestima. Y una de las formas de proteger los pensamientos es recordando nuestra salvación, recordando que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Pero recordando que el mismo Jesús que en la cruz me dio la salvación fue el mismo Jesús que en la cruz me dio la sanidad.
El mismo Jesús que en la cruz me dio la salvación de vida eterna fue el mismo Jesús que se hizo pobre para que yo fuera enriquecido. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Que la salvación no solo tiene que ver con la eternidad. La salvación tiene que ver con promesas de Dios para mí en esta tierra. Promesas familiares, promesas financieras, promesas de salud. Pero muchas veces el enemigo viene a atacar, a hacernos dudar, a cuestionar nuestros pensamientos, a levantar barreras en nuestra mente que nos hagan dudar de Dios. Y ahí donde tú tienes que estar recordando que tú eres salvo, que si eres hijo, eres heredero. Si eres heredero, eres coheredero. Que tu Dios es el Dios dueño del oro y de la plata. Que tu Dios fue un Dios que tiene el poder de crear donde no existe nada. Que tu Dios tiene el poder de hacer donde no hay nada para hacer. Que Dios necesita nada para hacer algo. Dios nunca ocupó algo para hacer algo. Dios ocupó nada para hacer algo. Tu mente tiene que recordar que cuando no hay nada, estás a punto de ver a Dios haciendo algo. Ese es el escudo y esa es el casco que tú y yo debemos de tener en nuestros pensamientos. El enemigo todos los días ataca tu mente, porque sabe el enemigo que si toca tu mente, toca tu boca, y si toca tu boca, toca tu espada. Pero mientras no pueda tocar tus pensamientos, tu espada estará siendo lista para ser usada. Escucha acá, el escudo es para protegernos, pero la espada es para nosotros poseer, es para nosotros atacar. Dios no solo quiere que estés a la defensiva. Dios un día, Dios un día, Dios un día, Dios un día. No, escucha acá, el escudo es para pedirle a Dios, pero la espada es para ordenarle al infierno. Hay oraciones que uno tiene que decirle: Señor, te pido. Y hay otras oraciones que te toca a ti ordenar, que te toca a ti declarar, que te toca a ti ejecutar. Muchas veces le estamos pidiendo cosas a Dios que Dios dice: eso no me lo pidas, eso te toca ordenarlo, porque Dios te dio el poder y te dio la autoridad para atar y desatar, para desatar y que se desate en el cielo, que se ate en la tierra y se desate en el cielo. Hoy el infierno está temblando, hoy el infierno tiene miedo. ¿Sabes por qué? Porque tú estás siendo capacitado en este momento. ¿Sabe que yo veo? Yo no veo corderos ni ovejas, yo veo guerreros y guerreras del ejército de Dios que van a empezar a usar las armas de nuestra milicia. Que se prepare tu familia, que se prepare tu hogar, que se prepare tus finanzas, que se prepare Cartago, que se prepare Heredia. Aquí está el ejército de Dios que va a ir a conquistar. Hablemos de la espada. Lean conmigo. Y tomen, ojo aquí, y tomen la espada. ¿De quién es? No es mía. ¿De quién es la espada? No escucho. ¿De quién es la espada? Pero ¿quién tiene que tomarla? ¿Pero de quién es? ¿Pero quién la tiene que tomar? ¿Y cuál es la espada? Leamos conmigo. ¿La cual es? Diga bien fuerte esto conmigo. Y si tiene una Biblia, o si no su celular o su iPad, o si no, pues haga la mímica. Diga conmigo: yo tomo la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí viene una revelación. Escuche. El Espíritu de Dios que está en ti no ha podido hacer muchas cosas a través de ti porque tú no le has dado la espada que Él necesita para poderlas hacer. Repito, el Espíritu de Dios que está en ti no ha podido hacer cosas grandes a través de ti porque tú no le has dado la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios no es un libro. La palabra de Dios es un arma de guerra que el Espíritu necesita. Pero el Espíritu no la usa solo, el Espíritu la usa a través de ti. Cuando tú tomas la palabra que el Espíritu necesita, es donde la palabra se empieza a ejecutar, se empieza a realizar. La palabra de Dios no es un libro llamado Biblia. La palabra de Dios no son versículos ni capítulos, no son libros, no son Antiguo y Nuevo Testamento, no son profetas mayores ni profetas menores, no es el Pentateuco, no son las cartas paulinas. La palabra de Dios es una espada. Dice la Biblia que esa espada es más cortante y penetra hasta dónde, hasta las coyunturas y qué, y los tuétanos, y discierne los más íntimos de los pensamientos. La palabra de Dios no es la que tiene que estar abierta en el Salmo 23 en la casa, ni tampoco es el versículo. La palabra de Dios no es teología. La palabra de Dios no es hermenéutica ni exégesis. La palabra de Dios no se aprende en un instituto bíblico. La palabra de Dios es una espada del Espíritu. Escucha acá.
Primer prédica mía, 28 de diciembre del año 2008. Mi primer mensaje a cargo de esta iglesia. Mi mensaje fue basado en que la palabra de Dios penetra hasta las coyunturas y los tuétanos. Y ese día le dije a la iglesia: ¿sabe qué son los tuétanos? Nunca volví a predicar ese mensaje. Hasta hoy lo toco, 9 años después. Nunca, hermano, volví a predicar. Yo difícilmente repito un mensaje. De hecho, con los dedos de la mano tengo algunos mensajes que he repetido, no igual, sino el mismo tema, tocando algunos versos. Pero aquel domingo, hace 9 años y unos meses, le dije a la gente: escuchen, los tuétanos en la médula ósea. Y en la médula ósea es donde se producen los glóbulos, que son los que le dan el ADN a la sangre. Y muchos de ustedes, dije aquel día, y lo digo hoy, en su línea sanguínea han traído maldición, han traído ruina, han traído pobreza, han traído enfermedades, han traído en su ADN maldición. ¿Por qué dice la escritura que la palabra penetra hasta los tuétanos? Porque en la palabra, que ahorita lo vemos, es Dios. Y lo que hace Dios es cambiar tu origen de tu ADN, tu origen sanguíneo. O sea que la palabra es como una transfusión de sangre. Tiene el poder de cambiar el ADN de maldición que en tu familia ha venido pasando. Porque una palabra de Dios tiene el poder de cambiar la genética que en tu casa nunca se pudo cambiar. Una palabra de Dios tiene el poder de cambiar el matrimonio que la psicología no ha podido cambiar. La palabra de Dios tiene el poder de cambiar. Y le dije a la gente: hoy les vengo a anunciar, les dije aquel día, que la genética de desamparado, la genética de este lugar va a cambiar. La gente que reciba la palabra va a ver en su familia, para atrás, generaciones de maldición, pero para adelante, generaciones de vida, generaciones de paz, generaciones de éxito, generaciones de estudio. No por el predicador, sino por la palabra de Dios en la boca del predicador. Y al día de hoy yo no lo cuento, al día de hoy yo lo veo, porque es la palabra de Dios la que cambia nuestro ADN. Si se lo va a dar a Dios, déselo fuerte. Vuelva a ser que está a su lado y dígale: ¿cuánto tú crees en tu espada? ¿Cuánto? ¿Cuánto crees? Te hago la pregunta. Porque dependiendo de eso, así será de poderosa. Lee conmigo Juan capítulo 1, verso 1. En el principio, ayúdame a leer por favor en voz alta. En el principio, la palabra, ¿qué? Diga conmigo: antes de que todo existiera, la palabra ya existía. Entonces, la palabra está ¿desde cuándo? Todo lo creado se hizo por la palabra. ¿Por qué? Porque primero estuvo la palabra y luego la creación. Hoy ustedes y yo vemos primero la creación antes de la palabra, cuando fue primero la palabra la que hizo la creación. El fuente de la creación, ¿qué es? La fuente donde todo se creó fue la. Y hoy mucha gente duda de la palabra por la creación, cuando la creación viene de la. Entonces, si vas a buscar fe para creer, ¿dónde vas a creer? ¿En lo que estuvo después o en la fuente de lo que lo creó? ¿Qué creó un intestino, un hígado? ¿Qué lo creó? Porque todo lo creado fue hecho después de la palabra. Pero la gente tiene la fe en la creación, cuando la creación fue hecha después de la palabra. O sea, dígale a su vecino: no existe la creación sin la palabra. Le demuestro que la palabra tiene tanto poder sobre la creación que la misma creación será destruida por causa de la palabra. La tierra se acaba porque en la palabra ya fue dicho que se va a acabar. ¿Por qué? Porque fue la palabra que hizo la creación. Así que quien tiene poder sobre la creación no es la misma creación. Quien tiene poder sobre la creación, ¿sabe qué es? Por eso Josué le dijo: sol, detente. Luna, detente. Se detuvieron. ¿Por qué se detuvieron? Porque ellos fueron creados por la. Por eso
Jesús dijo, tira la red, y Pedro dijo, en tu palabra echaré la red. ¿Y qué hubo? Un montón de peces, porque la creación está sujeta ¿a qué? A la palabra. ¿Por qué, pastor? Porque la palabra existió antes de la misma creación. Veamos otro por qué. Lean conmigo. Porque la palabra estaba ¿con quién? Con Dios. Y la palabra, ¿quién era? Entonces, si la palabra es Dios, cuando usted usa la palabra, ¿a quién estás usando? Cuando Jesucristo fue atacado, ¿cuál fue su arma de guerra para vencer las tentaciones en el desierto? Porque la palabra es. Cuando tú estás en un problema y usas la palabra, ¿a quién estás usando? Y Dios es el creador del todo lo que hay en esta tierra. Escúchame acá, esto es lo que te está pasando y este es Dios. Entonces tu fe está por encima de lo que te sucede, porque tu fe está en la palabra, porque la palabra es la que crea y la palabra es Dios. Pero eso se pone mejor, siga leyendo conmigo. Dice la escritura, versículo 2: el que es la palabra existía en el principio con Dios. O sea que la palabra trasciende solo a ser Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él. ¿Por medio de quién? De Él. Porque aquí se está refiriendo a quién, a Cristo. Y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado. Y su vida trajo luz ¿a quiénes? A todos. Por eso donde hay muerte, Dios siempre va a dar una palabra de vida, porque la palabra es la que le da vida donde hay muerte. Tu matrimonio está muerto, tranquilo. El psicólogo, el consejero, el club tal, la consejería tal no pudieron, tranquilo. Tú tienes algo más poderoso que le puede dar vida a lo que ya está muerto. ¿Sabes qué se llama? La palabra, porque la palabra da vida donde hay muerte. La palabra es vida, por lo tanto donde ella llega, ella tiene que dar lo que ella es. La palabra vida en cualquier lugar. Es más, usted está orando por alguien y empieza usted a orar y usted empieza a ver que esa persona empieza a recibir algo. ¿Por qué? No por el que está orando, sino porque le está soltando la palabra que tiene vida. Tú tienes que darle vida a tu empresa por la palabra, darle vida a tu hogar por la palabra, darle vida a tus proyectos por la palabra, porque la palabra es vida. Pero muchos lo ven como un versículo, muchos lo ven como religión, y los de afuera se burlan de nosotros por la palabra y no se dan cuenta que ellos mismos fueron formados por la propia palabra. Ellos mismos fueron creados por la palabra, y nosotros, los hijos de Dios, tenemos esa arma poderosa en nuestras manos. Y a partir del día de hoy usted va a salir por esas puertas a empezar a darle vida a todo lo que tenga muerte, porque la palabra tiene el poder para dar vida donde hay muerte, porque la palabra es Dios mismo. Levante su mano y grite esto: la palabra es Dios. Diga conmigo: Cristo es la palabra. ¿Quién es la palabra? Y la palabra es la ¿de quién? Del Espíritu. La palabra es la espada ¿de quién? Y Cristo es la palabra. Por ende, Cristo es la espada que el Espíritu usa para derribar, para destruir. Porque Cristo es la palabra. Lea conmigo el versículo 14. Entonces la palabra se hizo hombre. Y vino a vivir entre nosotros. Por eso cuando Cristo decía, sucedía, porque Él era la. Por eso el centurión le dice: di la palabra. Y cuando Cristo di la palabra, se hizo, porque todo lo creado se hace por la palabra, y Cristo era la palabra. Y donde Cristo iba, ¿qué iba? Porque Cristo es la. Y con la palabra todo fue.
creado. La palabra está de antes del principio. Por eso Cristo, cuando caminó por esta tierra, escucha, esto me encanta, Cristo caminó por lo mismo que él había creado, porque la palabra está en la creación está sujeta, ¿qué? A la palabra. Y Cristo es la palabra. Usted, ay pastor, qué lindo, pero te tengo una gran y súper extraordinaria noticia. Cristo es la palabra, y la palabra se encarnó porque Cristo fue hecho hombre, pero Cristo luego resucitó y se fue a vivir allá al Padre, a interceder por nosotros. Pero la palabra quedó en esta tierra, en la vida de cada uno de aquel que acepta a Jesús. Pero espere, el Espíritu ocupa de la palabra que es Cristo, que está en tu corazón. Por eso cuando el Espíritu te dice di tal cosa y tú lo dices, sucede algo, porque le diste la espada que el Espíritu necesitaba que tú le dieras. A eso se refiere con una palabra profética, a eso se refiere con una oración, a eso se refiere con darle una palabra a alguien. El Espíritu estaba esperando que tú soltaras la palabra, porque ahora la palabra está encarnada aquí, 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 aquí. Ahí está la palabra, ahí está la palabra, ahí está la palabra. Tú eres la palabra porque tienes a Cristo. La palabra no está aquí. La palabra, aquí está Cristo. ¿Dónde está Jesús? Bueno, escuelita dominical, ¿dónde está Jesús? En mi corazón. ¿Y Cristo qué es? Entonces, ¿dónde está la palabra realmente? En ti. Pero el Espíritu es el que la necesita, porque es la espada que Él tiene. Cuando el Espíritu te diga di tal cosa, suéltalo, porque tu palabra es la espada que Él estaba necesitando para hacer algo. Un pastor amigo mío de México, que tiene varios pastores a cargo de él, le dice uno de esos pastores: pastor, necesito que el domingo puede ir a orar, a predicar a un cerro donde yo subo a predicar. Este hombre subía todos los domingos a predicar un cerro. A la par, abajo del cerro quedaba la iglesia católica. La gente que estaba en la iglesia católica salía y él empezaba a predicar, y la gente iba a escuchar su prédica. Escuchaba al sacerdote y escuchaba al predicador. Pero había un vecino de los que estaban ahí que estaban bien molesto, y le dijo el domingo anterior al pastor: si usted el próximo domingo sube a predicar ahí, lo agarro a balazos. Y les dio el revólver, así la escopeta. Entonces el otro sabio invitó al otro a predicar. Tonto no fue. Enseñanza: si te invitan a predicar, averigua por qué. Pero no le contó nada. Entonces van los dos caminando, van con el equipo de sonido subiendo la montaña. De un pronto a otro, el pastor al cual le habían invitado vuelve a ver y ve a un hombre así. Y él, como puede, se tira al suelo y nada más empieza ping, 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 los balazos por todo lado. Y como pueden, se esconden detrás de la piedra. Y le dice al otro, el que lo invitó: ¿Por qué no disparan? Ay, se me olvidó decirle, dice. Qué lindo, ¿verdad? Es que dijo que ya le cuenta. Entonces vámonos. El que lo estaba invitando le dice: entonces vámonos. Y le dice él: no, yo no subí hasta aquí ni vine hasta aquí para irme sin predicar. Yo voy a predicar, y si tengo que morir, moriré por predicar el evangelio. Amén, dice. Usted ya lo viera a usted si fuera el de eso. Así dice amén. Historias oímos, verdades no sabemos. Y entonces se puso a predicar y empezó a predicar. Pero cuando tenían que bajar, tenían que pasar al frente de la casa del tipo. Y cuando van pasando está el tipo así, listo para matarlos. Y donde él va caminando, escucha al Espíritu pidiéndole que le diera la espada para hacer algo. Por eso nunca te defiendas por tu carne, porque quedarás avergonzado. Jesús le dijo a los discípulos, o en la escritura dice: no se preocupen cuando los acusen de qué decir. En ese momento el Espíritu va a usar la espada, que es la palabra, para poderse defender. Y entonces en ese instante le dice el Espíritu: vuélvete y ordénale que se calle. Y entonces cuando el hombre lo está apuntando así frente a la casa, se vuelve el hombre, se le acerca así a la cerca el pastor invitado y le dice: calla y enmudece en el nombre de Jesús. Y hace el tipo.
te ordeno que calles y enmudeces. Y empezó a hacerse para atrás. Y ya entonces el otro se valentonó, ¿verdad? Y ya bajó el arma, entonces se sintió más valiente. En el nombre de Jesús te callas y nunca más te vuelves a meter con un hijo de Dios. Y en ese momento el tipo bajó el arma, se metió, cerró la puerta y no salió más. En ese momento, ¿saben qué fue lo que pasó? Déjenme contar lo que pasó en el mundo espiritual. La ira y el enojo que ese hombre portaba en contra de la predicación de la palabra fue derrotado, no por amenazas, no por acusaciones, no por cortes, leyes o abogados, sino porque la palabra que tiene poder se encarnó en la vida de ese pastor y le dio la espada al espíritu, y fue el espíritu el que lo convenció, y aquella guerra terminó en una gran victoria para esa persona. Pueden en Costa Rica decir lo que quieran de nosotros, pero nadie podrá evitar que usemos el poder de la palabra que da vida y que transforma a las personas. Tú tienes un arma poderosa contra toda hueste, contra tus hijos que hoy no quieren escuchar a Dios. Romanos capítulo 10 verso 8 dice: más que dice, cerca de ti está la palabra. ¿Dónde, iglesia, tiene que estar la palabra? Número uno, ¿a dónde? En nuestra boca. ¿Y a dónde más? Y en tu corazón. La palabra es la espada que el Espíritu necesita que nosotros usemos en la boca. Y cuando hablo de la palabra no me refiero a estar citando versículos, es a declarar las verdades que Dios en su palabra nos enseña. Hablarle a la enfermedad, hablarle a la crisis. No solo es decirle: Señor, ayúdame. Es ordenar con la autoridad que nosotros tenemos en nuestra boca. ¿Y dónde más? En nuestro corazón. La palabra, dice la Biblia, que está en nuestro corazón y está en nuestra boca. Por eso Dios nos manda a cuidar el corazón, porque si el corazón se enferma, tú ya no tienes el arma para poderla usar. Por eso, en lugar de volverte a tu mujer y pegarle 4 gritos, o pegarle 4 gritos a tus hijos, o pegarle 4 gritos a tu esposo, usa la palabra, porque la palabra es lo que puede cambiar, no los gritos en la carne que tú le digas. En lugar de blasfemar y reclamar: ¿por qué te pasa esto? En lugar de ponerte a quejarte porque las cosas no se dan, toma el arma que está en tu corazón y sácala por tu boca. Porque la Biblia dice que la fe es llamar las cosas que no son como si fueran. Es tiempo de llamar a familiares tuyos a que se sienten a la par tuya a escuchar la palabra. Es tiempo de llamar los negocios y las ventas que tanto necesitas. Es tiempo de llamar las multitudes. Sabe, la pastora y yo, desde el día en que abrimos la iglesia, nuestra oración es: Señor, llamamos las multitudes del norte, del sur, del este y del oeste. Y usted estaba en un bar, ahí estaba usted en un bar, estaba bailando la Macarena, el pipiriguao, y un pronto a otro una palabra que lo empezó a jalar, que lo empezó a jalar, que lo empezó a jalar. Usted está aquí por una palabra, por una palabra. Y tus hijos, tu familia están aquí por una palabra. Levante sus 2 manos y di conmigo: yo no me vuelvo a quejar, yo no vuelvo a maldecir, yo no vuelvo a renegar. Yo voy a usar la espada del Espíritu. Le decía el Espíritu: profetiza, al profeta. Y llegaba el profeta y profetizaba. Y le decía al rey: no profetices, yo te pago. Está bien, ¿cuánto? Maldice, voy a maldecir. Y cuando iba a maldecir, el Espíritu lo ponía a bendecir. Y le dice el rey: ¿pero por qué haces eso? Es que el Espíritu me impide, yo no puedo maldecir. Por eso la Escritura dice: bendice a los que te maldigan, porque todo el que se burla de ti por lo que hoy eres tendrá que ver los frutos que tú lograrás. Todo el que te critica por creerle a Dios tendrá que reconocer que tú tienes a Dios. Pero no se eche para atrás. Sé que su trabajo estos días a usted lo han vacilado, en su familia le han mandado chistes y cochinadas, pero eso no es para que usted diga: ay, pobrecito los cristianos. No, es para que usted saque el pecho y diga: gracias, Señor. Porque si no hubiera alguien metido en ese ámbito, seguiríamos el anonimato. Pero alguien se metió en ese ámbito y se están dando cuenta que los cristianos no solo aplaudimos y cantamos, sino tenemos sabiduría, valentía para poder poseer
áreas, proyectos en nuestra vida. ¡Ja! Vamos, dáselo a papá. Se lo demuestro. ¿Cuántos aquí son salvos? ¿Por qué? Por el verso 9. Si confiesas con tú que Jesús es Él y creyeres en tú que Dios le levantó a los muertos, serás. Entonces, ¿por qué usted cree que es salvo? Porque lo confesó con su boca y lo creyó. ¿A dónde? Pero resulta que el mismo Jesús que te salvó en una cruz es el mismo Jesús que también te restituye. ¿Por qué no confesas con tu boca y crees en tu corazón que te va a restituir si crees que ya te salvó? ¿Te das cuenta que el poder de la palabra es para salvación, no solo eterna, pero sino para salvación de todas las cosas? Y escucha esto te va a encantar. Lea bien fuerte conmigo el verso 10. Porque con el corazón, ¿sé qué? ¿Para qué es el corazón? Dígale que está a tu lado. Dígale esto, por favor. Tu corazón no es para odiar. Y a tu corazón no es para estar resentido. Y a tu corazón es para creer. Por eso el diablo quiere que vivas con un corazón lastimado por lo que papá, lo que mamá te hizo, porque te abandonaron, porque mientras estés lastimado no puedes creer. Pero cuando tu corazón se sana es donde tú empiezas a creer. Porque con el corazón se cree, ¿para qué? Para justicia. Pero con la boca se confiesa, ¿para qué? Si tú solo crees con el corazón y no confiesas con tu boca, tú no vas a ver la plenitud de la salvación. Pero cuando tú crees con tu corazón, Dios hace justicia, porque Dios lo que ve es el corazón. Pero la espada, la palabra es la que usamos con nuestra boca para que se cumpla esa salvación. Leamos todos el verso 11 fuerte, por favor. Verso 11, 1, 2, 3. Pues la escritura dice: todo aquel que en él creyere. Así que no te preocupes, iglesia. Veremos la justicia de Dios por todos aquellos que se han burlado de nosotros. Vamos, dáselo fuerte, fuerte. Mi Dios es un Dios de justicia, porque tenemos la palabra en nuestra boca. Siempre he contado esto y nunca dejaré de contarlo hasta que me muera. La palabra tiene un poder creativo, porque la palabra crea. Y mi mamá siempre soltaba la palabra sobre mí, estando borracho, estando medio marihuanado, estando bravo, fumando, siempre soltó la palabra. Y cada vez que ella soltaba la palabra, me ataba al reino. Porque quien tiene un destino y un propósito, nada lo puede soltar del reino. Pero la palabra es la que nos mantiene recordando ese reino. Y el día que me iba a lanzar del puente Beiling, escuché a Dios decirme: no lo hagas, tengo un plan, un propósito para ti. Y yo volví a ver y no había nadie. ¿Y sabe qué es lo primero que me acordé? De la viejita. Yo pasaba por el cuarto, mi cuarto soltero estaba al puro frente del cuarto de ella. Y yo pasaba y me asomaba, porque ella a veces dejaba la puerta abierta, y me asomaba así en la endija, y estaba hincado orando, y yo la escuchaba: Señor, mi hijo Iván, él te va a servir. Y yo hacía según ella. Porque los planes que Dios tiene para nosotros son planes de bien. Planes de bien. Y tú eres la primicia de tu casa. Pero tu casa ocupa a alguien que use la espada del Espíritu. Anoche llegué a la casa, la pastora de casualidad andaba en la calle. Digo, de casualidad andaba afuera. Dice que la mujer Proverbios, virtuosa, ¿quién la hallará? Y la pastora es muy virtuosa. Y llegué primero, y mi hija Jamie estaba orando. Pasó en un retiro de alabanza sin dormir, desde toda la madrugada a la mañana, y llegó. Y yo dije: amor, vaya, báñese, duérmase. Y mientras que andamos en un mandado, yo llegué primero que la pastora,
Y digo yo, seguro está dormida. Y subo las gradas de mi casa y la oigo adorando a Dios. Y tenía la puerta, la endija de la puerta un poco abierta. Y dije, yo voy a orar a ver si está pidiendo perdón a Dios porque hizo algo yo no sé. Malicia indígena. Y la escucho decir, Señor, quiero escuchar tu voz. Mi vida es tuya para que tú la uses como quieras. Inmediatamente me acordó Dios de mi mamá y me dijo, mira cómo la palabra transforma el ADN en la generación. Nunca menosprecies soltar una palabra sobre alguien. Nunca menosprecies cuando desde este lugar alguien te da una palabra, usted diga, eso es mía, porque esa puede ser la espada que el Espíritu estaba ocupando para hacer algo en ti. Pero si tú la sueltas, si tú no la crees, el Espíritu que está en ti se quedó sin espada, porque es de Él, no es tuya. A mí el Señor me dijo, cada palabra que te profeticen, agárrala, porque es la espada que el Espíritu que te he dado necesita para poseer y conquistar lo que he destinado para tu vida. Y tu pastor camina en términos espirituales con esto. Aunque se burlen de nosotros, ella está, como los que no son hijos de Dios, ¿cómo no se van a burlar? Si la palabra estuvo antes que la creación, ellos ni saben. Hundidos en su mentira, ¿cómo pretenden? Pero una palabra que tú les des, conocerán la verdad y la verdad los hará ¿qué? Libres. ¿De qué te hace libre la verdad? De las mentiras. Termino con esto. Hay un versículo, déjeme decírselo así. Este versículo es lo que Dios me dio como un arma para lograr todo lo que usted ve. Aquel domingo que le conté, yo me paré con mi esposa de la mano, con un pedazo de computadora vieja y unos parlantes todos viejos, y le dije a la gente, esta va a ser una visión que va a transformar la vida y un montón de cosas. A través de los años, todo lo que hemos logrado, la pastora y yo, en términos ministeriales y personales, nunca hemos tenido el recurso para hacerlo. El mundo dice, ten el recurso y lo haces. Nosotros hemos tenido la palabra y la palabra lo hace porque la palabra crea. Y yo cuando oro por usted o le pongo las manos, yo me lo tomo muy en serio, porque así como lo digo por usted, lo he dicho por todo lo que usted ve. Usted quiere estar en un lugar donde usted crezca, vea cómo ese lugar es. Y como ese lugar es como la fe que tiene el pastor que la dirige. Y esa es la fe que usted puede tener para creer que Dios también puede hacer algo por usted. Cuando nos pasamos a este lugar, por donde está la cámara, era una bodega vacía. Año 2011, 9, 10, 11, 2 años y unos meses después de haber abierto la iglesia. Con 800 personas nos pasamos acá. Era una bodega de piso de cemento. Allá estaba abierto y allá estaba abierto. Y yo cerré los ojos y empecé a caminar. Y a todo lo que pise la planta a mis pies, eso es tuyo. Las riquezas de los impíos vienen a las manos de los hijos. Yo suelto la palabra. Y empecé a ver todo lo que hoy usted ve. Esas sillas están ahí por la palabra. Ese aire acondicionado es por la palabra, nunca por el recurso. Porque si fuera por el recurso no hubiera tenido fe, porque nunca había. Hubo palabra y Dios envió el recurso, porque la palabra crea todo lo que se necesita para que ella se cumpla. La palabra tiene un poder creativo. Y luego empezamos a construir el templo de niños. Sembramos el único carro que teníamos. Y me acuerdo que ese tiempo, como me quedé sin carro, andaba con el pastor Carlos en moto. Y siempre vacilamos porque yo no sabía andar en moto, ni mi vida andaba en moto. Y el pastor Carlos frenaba y yo le daba con el casco conmigo, pum, detrás de él, pum, yo no sabía andar en moto. Y él daba una vuelta y yo le metía las uñas porque sentía que nos volcábamos. Porque el carro que teníamos, una Ford Explorer, la sembramos para empezar a construir ese templo. 8,5 millones costó.
en lo que la vendimos, dimos la plata para el templo y empezamos a construir el templo, porque Dios me dijo: ¿dónde están las futuras generaciones que me vas a formar para que continúen la visión? ¿O tú piensas que la visión se muere contigo? No, desde ya yo voy preparando un sucesor para que cuando tú mueras otro continúe todo lo que yo comencé contigo. Porque te profetizo eso: tu techo será el piso de tus hijos. Lo que hasta donde tú llegues, de ahí en adelante tus hijos continuarán. Y formamos ese templo. 80 millones y pico nos costó. Lo terminamos por la palabra. Y luego yo digo: ¿y los baños? Solo habían 2 baños para 800 personas. Y empezamos a hacer los baños en un lugar alquilado. Pagamos $10,000 de por mes de alquiler. Y empecé yo a imaginarme la gente entrando a los baños, y me lo imaginé usted sentado en la taza disfrutando aquel baño que era para Dios. Y empezamos a profetizar los baños. Y un día se me acerca el dueño de la propiedad y me dice: usted me está haciendo rico, usted es tonto. ¿Por qué? Le dije: porque usted está metiendo plata en una propiedad que no es suya. Le dije: no se preocupe, esta propiedad muy pronto será de Dios. Y agarraba en las noches donde nadie me veía aceite, como un loquito. Si me han visto ahí esos que salen ahí en Facebook, ay, me ponen: estoy loco del aceite, no sé, pelón del aceite, no sé cómo le han puesto. Padre, tu palabra dice que el aceite representa al Espíritu Santo, y este será un lugar que cuando la gente venga conocerá al Espíritu Santo. Aquí habrá salvación, aquí habrá bendición, aquí habrá transformación. Señor, danos este lugar. Y de repente los vecinos me veían, se me quedaban viendo y decían: pero hoy los que te critican a ti por lo que haces para Dios tendrán que darte la mano y reconocer que Dios está contigo en todo lo que tú haces, en todo lo que tú emprendes.